Vamos a escuchar a Maki, Maki Serena. Ella es educadora también. Ella sintió un llamado cuando ya su niña estaba en la panza, ¿no? Como a otro modelo educativo. Coincidió con que se había venido a vivir al monte también, y allí es que formaron Abracadabra, ya hace 8 años. Ha pasado momentos Abracadabra también de inestabilidad, de decir, che, somos dos familias, ¿qué hacemos? Bueno, continuaron y hoy por hoy ya tienen un espacio para peques, un espacio para un poquito más grandes, y se va transformando. Se va transformando porque son escuelas vivas, son organismos vivos, ¿sí? La educación nace con mi maternidad, con el nacimiento de mi primer hija. Me acuerdo de estar compartiendo así desde la necesidad visceral de compartir con otras mamás y otros papás y en círculos de puerperio. Y en ese momento la educación, como era un tema súper lejano, porque yo estaba con una bebita recién nacida, más con la necesidad de compartir experiencia, pero había familias que sí tenían niños y niñas más grandes. Entonces, de pronto dentro de esos compartires empezaba a surgir, bueno, y los niños más grandes, y la educación, y ¿no? Como un espacio de repensarnos y de compartirnos. Y a partir de ahí, nosotros en ese momento empezamos a trabajar con el libro de Noemí Paimal, Pedagogía 3000, que fue para mí el portal, así que me abrió el mundo de la educación alternativa. O sea, de la educación formal tenía mi propia referencia, ¿no? Haber yo transitado siempre, mi educación formal fue educación pública, desde primaria hasta secundaria, bueno. Y después de todo ese recorrido, yo tenía algún registro de lo que sí me había hecho sentido y lo que no, pero la verdad que la había pasado re bien en la secundaria, en la primaria, no tenía como, ¡ay, qué mal que la pasé, qué horrible, qué sistema opresor! No tenía eso, la verdad que tuve un tránsito muy armonioso. Y en esos compartires con otras familias sí me pasaba de escuchar también incluso la historia de estas familias que con niños y niñas más grandes habían transitado otras pedagogías, Waldorf, algún Montessori, entonces como, hay otra forma de educar, a ver, ¿cómo sería? Aunque era lejano en mi vivencia, porque mi hija era chiquita, empezaban esas preguntas, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con el libro de Noemí Paimal, casualmente Noemí, acá en Buda, empezó a dar cursos, seminarios, así que empecé a hacer los cursos con Noemí. Y me abrió así, me abrió la cabeza totalmente, porque ahí, claro, como adulta podía experimentar, yo quería aprender así, claro, así, integrando teoría con experiencia, porque hacíamos como talleres de geometría sagrada, de matemática del espacio, viste, como que era, aprendés los mismos conceptos, pero primero de forma divertida, pero además con la vivencia, claro. Que era un registro que sí yo tenía marcado en mi experiencia en la educación formal, como que la teoría y la vivencia estaban muy separadas. Entonces, realmente haciendo esos cursos de pedagogía 3000, además con Noemí, que es tipo, te metes así en el mundo de Noemí y decís, cuánto que hay para recorrer, ¿no? Realmente como que volví a vivir el proceso del aprendizaje, de como estar como una niña, así queriendo aprender más y diciendo, ay, qué hermoso, y lo fractal y la naturaleza, ¿viste? Y todo ese grupo estábamos en ese momento compartiendo un entusiasmo y una cosa muy genuina de aprender. Entonces, eso fue como mi primer, así como, registro con respecto a la educación alternativa, de, se puede aprender de otra forma y es re divertido. Entonces, todo ese tiempo que estuve sentada en un banco, como que, no sé, pasándola, no mal, pero sí como en ese tedio del sinsentido. El recreo. Sí, o diciendo a la profesora, ¿para qué me sirve esto? Y de la profesora, porque lo tenés que aprender. Y era como, señora, estoy invirtiendo mi vida. Como que esas cosas sí tenía el registro de que no me gustaban, en ese momento no me gustaban. Entonces, transitando ya más grande con Noemí Paimal y leyendo su libro de Pedagogía 3000 con el que trabajábamos en ese grupo de puerperio, volví a reconectar así como el entusiasmo del aprendizaje.
Entonces, eso fue un registro de, bueno, a ver si podemos aprender, es más eficaz, porque realmente la energía que uno le viene cuando aprende algo, como la misma teoría en esencia, pero con la vivencia, con el entusiasmo, con el sentido, ¿cómo se genera otra dinámica? ¿De dónde sale esta energía que me entusiasma y que quiero más y que quiero más? ¿Por qué no me pasaba antes, no? Eso se empezó a despertar. Y acá donde vivimos, Noemí empezó a dar los cursos y empezó a ser un centro nodal de Pedagogía 3000. Entonces, bueno, pude meterme así como en el tema, conocerla muy íntimamente a Noemí, bueno, hermoso. Y me acuerdo en ese círculo de mamás y papás, de estar leyendo Pedagogía 3000, saliendo también a la luz un montón de nuestros patrones, tipo, nos juntábamos a leer un capítulo, para quienes lo leyeron es un libraco así, y decíamos, bueno, nos juntamos a leer el capítulo 4 y llegábamos y era como, ¿leyeron el capítulo 4? No. Ay, viste, como todas el recorrido con el aprendizaje con el que veníamos, la tarea, la exigencia, bueno, trabajando en esa deconstrucción también. Me acuerdo que Noemí en el libro propone muchas herramientas de reconexión, ¿no? Reconexión con el aprendizaje, con la naturaleza, con las emociones, reconexión, ¿no? Entonces, mientras hacía eso, me hacía tan bien a mí y realmente me reconectaba. Me acuerdo de estar con mi hija así y decir, bueno, ¿y qué será para ellos, no? ¿Y qué será para nosotros? Y entonces, ¿cómo es esto de reconectar? Y me acuerdo de tener la luna así y decir, no, pará, pero ella no necesita que la reconectemos. Ella, con que nos ocupemos de que no se desconecte del aprendizaje, de su pura esencia, de su inquietud genuina de aprender, de este proceso que es inherente al ser humano, el estar aprendiendo, si nos garantizamos que no se desconecte de alguna forma, que no sé qué es, porque yo no vengo del palo de la educación como mamá en ese momento, entonces sentamos en otro paradigma en la educación. Pero no tenía referencia, ni de pedagogías, ni de formas, como ni que proyectos. Te bajó esa data nada. de repente. Me cayó una ficha. Esto me está haciendo a mí porque yo sí me tengo que reconectar. Más, ella no me está pidiendo que la reconecte, me está pidiendo que no la desconectemos. Ese fue como el primer discernimiento. Y ahí empecé a ver cómo se llama algo, o qué pedagogía, o qué forma puede acompañar que los seres no se desconecten de su propia inquietud, de su ser, de poder mirarse para adentro, que necesitan, que poder registrarse, ¿no? Y que no sea desde el debería ser, siempre desde el de afuera, ¿no? El deber ser de afuera. Así que a través de esos primeros acercamientos en la educación, descubrí que había algo que se llama educación libre. Por lo tanto, para mí, la Escuela Inquiri fue mi formación primera de educación libre, porque mientras yo, me hice cargo de mi parte, además cada familia entraba y hacía su trabajo y su reconexión como adultos y adultas, y yo podía estar en la escuela, porque la Escuela Inquiri me abrió las puertas para observar durante la mañana, durante 2 meses y pico, y por la tarde iba con nuestros niños. Entonces, y después de eso, todo esto acompañada por Ivana Jauregui. Ivana, alta maestra de iniciación en la educación libre, en la educación viva. Siento con respecto a la naturaleza que la naturaleza es una gran maestra. Sí, acá en Abracadabra es una súper aliada la naturaleza, porque nos hace vivir sin tanto distracción los ciclos, la salida del sol, la puesta del sol, la luna, sus fases. No nos podemos distraer porque lo estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Ahora, nosotros somos naturaleza. Entonces, sí, cualquier proyecto de educación viva o de lo que sea que tiene la conciencia de la importancia de la naturaleza, con sus ciclos, como afinarnos con la esencia de la vida, que no somos algo aparte de la naturaleza, somos naturaleza. De hecho, creo que el representante de la naturaleza en la ciudad es el ser humano, y está lleno. Entonces, sí, hay un montón de naturaleza, la venimos a representar nosotros, y a medida que lo vayamos recordando y que lo podamos ir viviendo en nuestra cotidianidad, no importa si estás en la montaña, yo muchas veces estoy súper ajetreada. Claro. Sí, en el medio del monte. Total. Entonces, no es necesario tener un proyecto necesariamente en la naturaleza
pero siempre acompaña porque es la madre, no es la esencia. Algo que me llamó mucho la atención y que me encendió así fuertemente con respecto a haber eso, descubierto otro paradigma educativo, que yo pensaba, che, mirá si todas las personas pudiésemos estar conectadas con nuestro propósito desde la más temprana edad. O sea, considero yo personalmente que todos venimos con un quehacer al mundo. O sea, encarnamos y traemos un aporte a este gran grupo humano, a esta humanidad que somos. Y que en la experiencia de muchos adultos pasamos mucho tiempo reconectándonos para descubrir cuál es nuestra misión, nuestro propósito, qué es lo que tenemos que hacer, además de estar yendo a trabajar, comer y acostarnos a dormir. Che, acá hay algo que me está faltando para entender que esto es la vida, estar acá encerrados, todas estas horas, como que transitando este otro paradigma de educación que tiene la vivencia en el centro y te deja vincularte con eso y ver qué surge a partir de lo que de ser el protagonista, ¿no? De tu propio recorrido de aprendizaje, dije, eso es mucho más eficaz. El mundo hoy está necesitando que traigamos ese aporte realmente, que podamos desarrollar este propósito para el que venimos, porque todos y cada uno tenemos un propósito súper importante que es el que venimos a plasmar.